Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos desde la Ciudad de México. Recuerden ustedes que siempre en Tertulia Nocturna, todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Bueno, pues aquí nuevamente nos encontramos para hablar de las editoriales periodísticas, de lo que ha acontecido durante toda una semana. Y bueno, amigos, noticias internacionales muy lamentables, desgraciadamente, a partir de el martes 9 de abril del 2013, bueno, tuvimos la muerte de personajes trascendentales en la historia de, pues, en primer lugar, de la política y de del celuloide. Bueno, pues con las imágenes que estamos en el momento, sabemos que murió una de las mujeres más importantes en la historia del cine latinoamericano, norteamericano y cine español, y en este caso pues tenemos a nuestra bella Sarita Montiel, Saritísima, como le llaman algunos de los grandes comentaristas de la alfombra roja. Y Sara Montiel, considerado un mito en el cine español, falleció a los 85 años en su casa de Madrid. En su carrera alternó con figuras como Burt Lancaster, Charles Bronson, Gary Cooper y Pedro Infante, entre otros. Evidentemente, Sarita Montiel, una mujer extraordinariamente bella en sus inicios, pues farándula, y bueno, pues sabemos que durante muchos años ella trabajó directamente en pues la radio y la televisión en España, siendo una cantante. Aquí en México, bueno, tuvimos oportunidad de verla en lo que ella llamó México, su segunda patria. Y bueno, pues una mujer con una extraordinaria belleza que la conservó prácticamente hasta sus 85 años, y podemos mencionar que en la cinematografía nacional alternó con personajes a la altura de Pedro Infante, sobre todo trabajando con Carmen la de Ronda en 1959, con Tulio de Micheli, Cárcel de Mujeres en 1951, donde alternó con muchas de las estrellas nacionales mexicanas. Y bueno, pues Sarita Montiel trabajó con Pedro Infante en dos excelentes películas. Ahí viene Martín Corona, de Miguel Zacarías, en 1952, La Violetera en 1958 con Luis César Amadori, y sobre todo Veracruz con Robert Aldrich como director, y sobre todo con algunos personajes trascendentales como tenemos ahí a Burt Lancaster en las películas, donde ella pues parece que tuvo romance muy importante con algunos personajes en el mundo. Pero eso es lo que pasa en la cotidianidad con los actores famosos, que siempre la propaganda a nivel internacional pues lo ubican con grandes personajes ahí, sobre todo allá por el año de 1960, Sarita con su hijo Zeus en brazos, como podemos ver algunas de las imágenes aquí que nos están haciendo favor de presentarnos en Tertulia Nocturna. En Miami, Sara Montiel recibió junto a Jan Collins las llaves de la ciudad de manos del alcalde Maurice Fedoré y del gobernador de Florida. Bueno, algunas de las fotografías que aparecen en los diarios, como el periódico Excelsior, pues nos hace verdaderamente toda una biografía cinematográfica de este personaje recién fallecido. Con su belleza, la actitud, la actriz española, quien falleció ayer a la edad de 85 años, no solo enamoró a los galanes del celuloide, sino que se convirtió en una leyenda a través de lo que ella hacía. Bueno, pues en México tenemos que Sara Montiel, en sus días con las entrevistas que se le realizaron, sobre todo, México es como mi segunda patria, soy mexicana, dijo en una entrevista grabada en 2007 en un viaje a Miami, Florida, y transmitida tras su muerte por el programa Despierta América de Univisión. Bueno, tuvimos oportunidad de ver algunos de estos documentos, y sobre todo las películas que han estado pasando de ella, como El Último Cuplé, sobre todo ahora que va a haber un ciclo con Pedro Infante, en donde pues ahí viene Martín Corona, que además tuvo una relevancia muy importante. Voy a ser muy breve, pero aparece también
junto a Alfred Hitchcock, que en estos momentos están haciendo la presentación de una de las películas de este hombre que también tuvo una trascendencia muy importante. La muerte de Sarita Montiel causa tristeza y pesar. Un dato: Silvia Pinal y Sara Montiel nunca trabajaron juntas, pero con James Dean vivió un amor de película, como dicen algunos de los comentaristas. La Dama de Beirut en 1965 con Ladislao Viaggia. Te quiero para mí en 1944. Empezó en Boda 1944. Se le fue el novio 1945. Bambú 1945 con José Luis Sáenz. El misterioso viajero del Clipper con Gonzalo del Gras en 1945. Y llegamos a Furia Roja 1951. El Capitán Veneno, El enamorado de Miguel Zacarías 1952 con Pedro Infante también. Necesito dinero de Miguel Zacarías. Prácticamente podemos decir que hizo una serie de películas con nuestro inmortal Pedro Infante. Las últimas películas: La Casa de los Martínez en 1971 y 5 almohadas para una noche en 1973. Pues descanse en paz esta mujer que nos dejó como legado una belleza extraordinaria, y que tenemos la oportunidad de ver la publicación que se hizo en el periódico Excelsior el martes 9 de abril de 2013, en donde podemos ver esta magnífica fotografía que tuvo el periódico Excelsior. Pero también en el periódico El Universal, en la sección de espectáculos, también tenemos otra parte muy importante que se presenta de Sarita Montiel, Saritísima. Y bueno, pues continuando con los elementos de muerte de estos grandes personajes de la cinematografía, pues nos encontramos que también hay un personaje que es la llamada Dama de Hierro. Dice en 1925-2013, una baronesa polémica y pragmática, Margaret Thatcher, y los entonces presidentes de Estados Unidos, Ronald Reagan, primer canadiense Brian Mulroy, y el canciller alemán Helmut Kohl en Toronto en 1988, pues tienen la oportunidad de recibir a esta mujer, Margaret Thatcher, quien es la primera ministra y única mujer del Reino Unido que ha llegado a ser la primera ministra desde 1979 a 1990. Nació en el norte de Inglaterra el 13 de octubre de 1925 en Grantham, en el seno de una familia de clase media. Su padre, Alfred Roberts, tenía 2 tiendas y era un liberal involucrado en la política local. Margaret estudió química primero y luego derecho en la Universidad de Oxford, pero de pronto se dio cuenta que la política era su pasión. En 1970, con la victoria de Edward Heath como primer ministro, fue nombrada ministra de Educación. En 1975, tras la derrota de Heath en las elecciones, se presentó como candidata al liderazgo del Partido Conservador, aprovechándose de las divisiones y las divisiones internas. Ganó aquel que fue el comienzo de una larga carrera política con 3 periodos en el poder. Bueno, las publicaciones que se hacen verdaderamente de esta mujer, pues es muy fuerte, porque las celebraciones que se hicieron en Inglaterra, amigos, determinan que fue una mujer tal y como la bautizaron en Rusia, la Dama de Hierro, una mujer muy temperamental. Reino Unido, la Dama de Hierro del mundo occidental, de acuerdo así es como la interpretan: mi defensa de los valores y libertades fundamentales. Cualquier mujer que entienda los problemas que lleva en una casa estará más cerca de entender los problemas para llevar en un país. Sabíamos lo que teníamos que hacer, fuimos a la guerra por las Islas Malvinas, e hicimos en Gran Bretaña, es grande otra vez. En política, si quieres que te diga algo, pídeselo a un hombre; si quieres que lo haga algo, pídeselo a una mujer. Esta respuesta la vemos en 1975 con el gobernador de California, que después fue presidente, el gobernador Ronald Reagan, que entregó un medallón de plata al entonces líder de la oposición. 1979, ya como primera ministra, Margaret Thatcher habla con la reina Isabel
segunda en Lusaka, Zambia. 1985, el 14 de marzo, la premier británica recibió en Londres al entonces presidente de Egipto, Hosni Mubarak. Recuerden que fue derrotado o fue derrocado principalmente por la revolución de primavera que se dio recientemente. En 1989, el 27 de febrero, la primera ministra se reunió en París con el presidente François Mitterrand. En 1990, en México, el 29 de enero, Margaret Thatcher y Carlos Salinas de Gortari confirmaron un acuerdo de lucha contra las drogas. En 1990, la primer ministro británica se reúne con el líder soviético Mikhail Gorbachev en París el 20 de noviembre. Pero también quiero mencionarles a ustedes que algunos de los elementos que ha tenido precisamente en su contra Margaret Thatcher es que tiene una lucha contra los mineros en Inglaterra, y esto va a permitir que tenga pues una serie de problemas muy fuertes la señora Margaret Thatcher. Por lo tanto, hubo quien conmemoró y festejó la muerte de la primer ministro. Esto determina pues algunos conceptos en contra de la señora. El apodo que le abrió paso, la Dama de Hierro. Algunos comentarios que se han hecho en el mundo, como: mis condolencias al pueblo británico tras el fallecimiento de la ex primera ministra Margaret Thatcher, descanse en paz, Enrique Peña Nieto. Como primera ministra, Thatcher ayudó a restaurar la confianza y orgullo que siempre constituyó el sello distintivo del Reino Unido, Barack Obama. La libertad del individuo era parte central de sus convicciones, y por ello Thatcher reconoció pronto la fuerza de los movimientos en pos de la libertad. Angela Merkel. Thatcher es uno de los dirigentes políticos más importantes del siglo XX, cuya gestión es un legado valiosísimo. Mariano Rajoy, España. Margaret Thatcher fue una gran líder que salvó al Reino Unido, luchó contra viento y mareo para llegar al poder, demostró mucho coraje. David Cameron, Inglaterra. Fue una gran política y una persona brillante que quedará para siempre en la historia y en nuestra memoria. Mikhail Gorbachev. La reina Isabel II está apenada de saber de la muerte de la baronesa Thatcher y enviará un mensaje privado de solidaridad a la familia. Palacio de Buckingham. Margaret Thatcher fue una persona pragmática, dura y coherente. La conocí personalmente y siempre causaba una fuerte impresión. Vladimir Putin, presidente ruso. Y bueno, pues esta mujer pues le escriben una serie de melodías a favor y en contra de lo realizado por esta mujer, que pues participó principalmente haciendo la declaración de guerra contra Argentina en las guerras de las Malvinas. Y bueno, pues algunos otros periódicos hacen comentarios de la muerte de Margaret Thatcher y sobre todo hacen una ubicación muy importante de los resultados al interior de pues Inglaterra y sobre todo en Argentina. Los argentinos la veían como una pirata. Buenos Aires. La portada de un semanario de la época mostraba la imagen de Margaret Thatcher con un parche en el ojo izquierdo. Esta imagen fue la de entonces la primera ministra británica, luego de transformar en afiches y en pancartas sintetizaban la forma que la veían los argentinos, como una pirata. Bueno, es parte de esta respuesta a través de la muerte de Margaret Thatcher, quien es una mujer que ha trascendido en la historia del mundo, y lo vemos así abiertamente con sus características. Tuvimos oportunidad de verla ahora en algunos programas de televisión de diferentes partes del mundo, sobre todo que hacían referencia a la muerte de esta mujer. En Gran Bretaña la llamaban la robaleches, para otros, sobre todo porque hubo un momento en la gran economía que se tuvo en Inglaterra, sobre todo por esta campaña que se hacía muy fuertemente por los alimentos que se manejaban y sobre todo
por lo que sucedió con los mineros en Gran Bretaña. Bueno, pues lo único que podemos decir, descanse en paz esta mujer. Próximamente vamos a ver en los medios las ceremonias que se van a realizar, donde le van a dar grandes homenajes a esta mujer, sobre todo ya determinado por la reina Isabel II, en donde pues la ceremonia va a ser un grado menor que si fuera un rey o un gran ministro que haya fallecido o un presidente, y lo ha determinado precisamente la reina Isabel II. Bueno, pues también hay algo que tenemos que comentar, amigos, porque en las últimas fechas ha vuelto a renacer después de 40 años uno de los problemas más serios que se tuvieron después de la muerte de Salvador Allende. Y pues nos ha llamado mucho la atención una serie de publicaciones que se habla sobre la muerte de uno de los poetas premio Nobel chileno, que es precisamente Pablo Neruda. Se hará un análisis médico y antropológico, exhuman los restos de Neruda para determinar su muerte. A las semanas de haber muerto Pablo Neruda se hicieron algunos comentarios. El proceso de la exhumación, la investigación permitirá conocer la verdadera causa de la muerte del poeta, si fue víctima de un envenenamiento por parte de los agentes del régimen de Pinochet o murió a causa del cáncer de próstata que padecía. Se espera que la primera prueba consiste en revisar las osamentas del poeta mediante rayos X. Habrá un análisis médico y antropológico. Se construirá un perfil biológico y se evaluará el estado de los restos. Se levantarán muestras con las cuales se harán los exámenes toxicológicos. Se dice por ahí que una semana después de haber ingresado al hospital, llegó una persona desconocida que le aplicó una inyección, por lo tanto su chofer dijo que había entrado en perfecto estado de salud, a pesar de que se le estaban haciendo los exámenes por este llamado cáncer de próstata que tenía Pablo Neruda. Y bueno, pues él fue exhumado ahí en la Isla Negra, en Santiago de Chile. Se despejarán estas incógnitas de cómo murió el personaje. Después de casi 40 años de su muerte, un grupo de 2 expertos conformado por arqueólogos, antropólogos, un fotógrafo forense, médicos toxicológicos y un grupo de observadores internacionales analizará si el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda falleció a causa de cáncer o fue envenenado por una inyección. El día de ayer a las 8 de la mañana, el tiempo de Chile, los restos del poeta fueron exhumados de su tumba, ubicada en la localidad costera de Isla Negra. Yo tuve la oportunidad de conocer la casa de Pablo Neruda en Isla Negra. Verdaderamente era una casa que mandó a hacer precisamente el poeta, donde tenía una serie de colecciones de botellas, sobre todo de elementos de barcos muy antiguos, y su colección de libros y de muchos otros elementos que el gran poeta le gustaba coleccionar. Algunos comentarios, como por ejemplo lo que ha publicado Laura Islas en el periódico La Razón, y sobre todo otro periodista por Julián Andrade, dice: la búsqueda de la injusticia es muchas veces un asunto de paciencia. Los chinos afirmaban que no hay mejor forma de lograr la venganza que esperar que ésta ocurra. 12 días después del golpe de Estado, encabezado por el general Augusto Pinochet, y que derrocó al presidente Salvador Allende en Chile, murió el poeta Pablo Neruda el 23 de septiembre de 1973. Los documentos oficiales señalan que el deceso se debió a cáncer de próstata. Las dudas siempre han rodeado la muerte del Premio Nobel de Literatura de 1971, pero la controversia tiene que ver también con su propio legado. Por lo pronto, un juez chileno encontró motivos suficientes para zanjar de una buena vez el asunto y ordenó exhumar los restos del poeta. Peritos y expertos van a buscar evidencia que den respuesta a un interrogante sin duda inquietante por todo lo que puede involucrar, cuando menos, el nivel histórico. Bueno, amigos, pues vamos a esperar el resultado. Esperemos que no sea contradictorio
como ha acontecido en algunos casos, y recordemos precisamente Napoleón Bonaparte, que fue envenenado precisamente estando en prisión, y 15 años después de que murió y fue sepultado, pues cuando fueron a rescatar los restos de Napoleón Bonaparte, pues se llevaron una sorpresa verdaderamente impresionante, porque el cuerpo de Napoleón Bonaparte se encontraba incorrupto de acuerdo al veneno que le habían aplicado, que permitió que se conservara el cuerpo de Napoleón Bonaparte. Y una de las dudas pues muy serias que se tienen fue precisamente en nuestro país la muerte del presidente Benito Juárez, quien al cumplir su segunda etapa de ejercicio en la presidencia, pues se decía que él moría de una angina de pecho. Bueno, pues esto es parte de lo que ha acontecido en el mundo, amigos, y también quisiera mencionar que hablando de muertes y muertes que han llamado mucho la atención, pues tenemos precisamente la de el pilar del jazz latino, Bebo Valdés, quien muere el sábado 23, no es cierto, perdón, el músico cubano tenía 94 años, creó con Diego de Cigala el disco Lágrimas Negras, ganador de un Grammy en 2004. Bebo Valdés, pues es un hombre que ha tenido una trascendencia muy importante en el mundo de la música, y muchos de nosotros, bueno, pues escuchábamos el jazz de este hombre, en donde pues Bebo de Cuba derrama lágrimas por la muerte de este personaje. Fallece en Suecia a los 94 años. Parece que las necrológicas que estamos dando en este día pues determinan la muerte de muchos otros personajes, no solamente en esta etapa, en esta semana, en el mundo entero. El compositor cubano fue precursor del jazz latino, creador de la batanga. Vivía en Málaga, España, acompañado de su hijo Chucho Valdés. Se ha ido con un público absoluto que le quiere y que le ama, y sobre todo se ha ido con la calidad del genio que le caracterizaba. Dionisio Ramón Emiliano Valdés Amara nace el 9 de octubre de 1918, lugar Quibicán en Cuba, murió el 22 de marzo de 2013, lugar Suecia, ocupación compositor, pianista, arreglista y director musical. Premios Grammy 2001 y 2003. Bueno, pues deja una serie de discos Bebo Valdés para todos aquellos que desean conseguir la música de este hombre extraordinario. Cuba Jazz en el año de 1996, África Cuban Jazz Suite en 1998, Recuerdos de La Habana en 1999, Calle 54 año 2000, Arte del Sabor 2001, Lágrimas Negras 2003, Bebo de Cuba, Bebo Valdés, Colina 2004-2007. Bueno, pues ahí tenemos toda una serie de elementos sobre Chico Rita, año 2011, que podemos decir que fue la última etapa de los discos de este personaje, y esperemos tener la oportunidad de que próximamente les presentaremos a ustedes pues alguna música de este hombre. Aparece Bebo en Mesidor en 1995, Bebo cabalga de nuevo y de cualquier manera, brío renovado, alegato. En la portada del disco sonríe satisfecho con una juvenil camisa. Bueno, pues aquí tenemos desgraciadamente la muerte de otro personaje trascendental, pero en la música, no en la política, y como lo hemos visto en la cinematografía, con estas mujeres trascendentales en el mundo contemporáneo. Bueno, pues vamos a seguir hablando de temas a nivel internacional, y bueno, pues nos ha llamado mucho la atención. Ustedes saben, uno de los grandes conflictos que se tienen en estos momentos en el mundo, pues es la confrontación entre Corea del Norte, Corea del Sur, pero además pues la problemática de algo que voy a buscar para ustedes, que es precisamente esta noticia entre Corea del Norte con uno de los pues nietos de los dirigentes más importantes que ha tenido Corea del Norte, y nos damos cuenta que dice Corea del Norte en estado de guerra, Estados Unidos pide el fin de la retórica belicosa
En un comunicado oficial, el régimen advierte que cualquier provocación militar acerca de su frontera o las de Corea del Sur acarrearía un conflicto de gran escala y la guerra nuclear. Bueno, debemos recordar lo que acontece en estos momentos, pues a través de la interpretación que estamos haciendo con Kim Jong-un, quien es el descendiente de Kim Jong-il, que tuvimos la oportunidad de conocer a este personaje en su momento en la época del mayor poder, pero recordemos que Corea del Norte y Corea del Sur han tenido conflictos desde 1952 en el llamado paralelo 38, y bueno, pues la política internacional, porque no se terminó la confrontación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte pues ha sobresalido a través de este proceso del proceso socializante que se tiene en Corea del Norte, y se han hecho aplicaciones trascendentales para tener un desarrollo cultural y político y sobre todo económico. Sin embargo, la política internacional ha denostado el desarrollo de Corea del Norte, y sabemos que pues principalmente las confrontaciones que se hicieron militarmente, que llevaron en 1952 a terminar la franja de paz, que podríamos decir es una paz latente que ahora se ha despertado, porque los Estados Unidos ha tomado una decisión de hacer una serie de prácticas bélicas cerca de Corea del Norte, y esto evidentemente ha molestado mucho a los Estados Unidos y a Corea del Norte por su acercamiento en estos conflictos bélicos. Pero estamos buscando para ustedes algunos de los comentarios que se han hecho en los periódicos permanentemente, y dice así: ahora tenemos bombas nucleares más ligeras y pequeñas, dice Kim Jong-un. Dichos del régimen norcoreano en las últimas semanas: vamos a ejercer el derecho de ataque nuclear preventivo, estamos listos para una guerra, nuestro personal militar está listo para aniquilar a los agresores imperialistas, cortamos la línea roja militar con Corea del Sur, acabamos de invalidar el armisticio de 1953, así que todo es juego limpio. Y vamos a un breve espacio y regresamos para seguir comentando algunos de los temas de lo que está acarreando esta discusión entre Corea del Norte, Corea del Sur y los Estados Unidos. Regresamos, estamos en Tertulia Nocturna, recuerde, Proyecto 2013, no se vayan, regresamos solamente para una identificación de canal.
Bueno amigos, estamos aquí ya nuevamente en Tertulia Nocturna. Estaban ustedes escuchando precisamente música de Bebo Valdés y parte interesantísima, y tenemos gracias a nuestra técnico que nos deja en segundo plano parte de esta música de Bebo Valdés, pilar del jazz latino, y sobre todo la música afro-latinoamericana, que es muy importante para nosotros. Bueno, estábamos comentando lo que estaba sucediendo en esta confrontación de Estados Unidos, y me permito decirlo así porque me atrevo a mencionarlo, que la responsabilidad de estos ejercicios militares que están haciendo cerca de la frontera y cerca de Corea del Norte, pues está causando problemas muy serios. Dice: crisis de Corea, ha ido demasiado lejos la Organización de las Naciones Unidas. Mientras Ban Ki-moon ofreció mediar en el conflicto, Norcorea dijo que volverá a operar un reactor nuclear para producir uranio y bloqueó el acceso a un complejo industrial que opera con Sudcorea. Pero yo quisiera mencionarles algo en una nota muy particular que se publicó precisamente el miércoles 3 de abril de 2013 en la sección global del periódico Excelsior. Corea, la guerra interminable. El hecho de que el gobierno de Seúl permanezca tranquilo es prueba de que no hubo una declaración de guerra. Fíjense qué interesante, lo escribe Luis Gutiérrez Esparza. La supuesta guerra declarada por Norcorea a Corea del Sur es un error de traducción de agencias. Vean ustedes hasta dónde ha llegado este hecho. La guerra supuestamente declarada por la República Popular Democrática de Corea del Norte a la República de Corea del Sur, fue resultado de un error de traducción cometido por agencias de noticias internacionales que en ningún momento se preocuparon por rectificar. El texto original de la respectiva declaración de Pyongyang señala que en caso de que las provocaciones enemigas vayan en aumento, su gobierno reaccionará de acuerdo a las leyes de los tiempos de guerra. El hecho de que el gobierno de Seúl permanezca tranquilo más allá de la retórica belicista de la presidenta Park Geun-hye, hija del dictador militar Park Chung-hee, es prueba de que no hubo una declaración de guerra, sino una referencia a otro hecho que también se ignora o se soslaya convenientemente. En 1953 terminó la Guerra de Corea con un armisticio que restauró la frontera común cerca del paralelo 38 y creó la zona desmilitarizada, una franja de 4 kilómetros de ancho. No se firmó un tratado de paz, por lo que el estado de guerra subsiste hasta la fecha. Bueno, pues esta es parte de lo que está sucediendo, y bueno, pues ya entendemos que la respuesta de una mala traducción está determinando una serie de movimientos muy fuertes a través de las fronteras. Kim Jong-un, presidente de Corea, hijo del exmandatario Kim Jong-il y nieto del expresidente Kim Il-sung. 1.100.000 personas es el activo y 4 millones de reservistas. Park Geun-hye, mandataria de Corea del Sur, hija del difunto dictador Park Chung-hee, la primera mujer al frente de su país. 650.000 soldados en activo y más de 4.5 millones de reservistas. Bueno, pues esto es parte, y las publicaciones que se hacen en los periódicos es verdaderamente impresionante con lo que nos deja, y vemos aquí, si me permiten ustedes presentarles la sección del periódico Excelsior, donde nos presentan a primera plana en la sección global, pues parte de los elementos militaristas que se están dando en Corea del Sur y Corea del Norte. Bueno amigos, pues esto es parte de lo que acontece a nivel nacional e internacional, pero también tenemos pues algún comentario acerca de lo que está sucediendo, y el día de este fin de semana que vamos a tener las elecciones en Venezuela después de la muerte del llorado comandante Hugo Chávez, pues tenemos aquí toda una serie de informaciones acerca de lo que está aconteciendo con las respuestas de esta contienda verbal que se tiene en Venezuela después de la muerte del comandante Hugo Chávez.
Dice lo siguiente: recordemos que hace unas semanas, exactamente el miércoles 3 de abril, salió una serie de publicaciones que fueron dadas a conocer en el mundo entero, cuando el presidente Maduro había tenido un encuentro espiritual, y aquí lo podríamos llamar magia simpatética, porque un pajarillo le estuvo entonando melodías al presidente Maduro, y esto fue una controversia internacional verdaderamente impresionante, porque llegaron a pues los comentarios de crítica muy fuerte, en ironías y sarcasmos en contra del actual presidente Nicolás Maduro, que está defendiendo el chavismo. Dice: carga a un niño que saluda a sus partidarios durante el inicio de la campaña en la casa familiar del fallecido presidente Hugo Chávez. Afirmó que Chávez Frías se le apareció en forma de pajarillo chiquitico. Estaba en una capillita y de repente entró un pajarillo chiquitico y me dio 3 vueltas acá arriba. Bueno, pues esto, amigos, causó una hilaridad internacional verdaderamente sorprendente, y ahora pues se dice que el candidato oficial venezolano Nicolás Maduro, quien ostenta la presidencia, ganará las elecciones el 14 de abril próximo, y el país llorará lágrimas de sangre, advirtió al directivo del Banco Central de Venezuela, José Guerra. Venezuela va a llorar lágrimas de sangre, como marcó Maduro. Está capacitado para gobernar Venezuela. Pero también apareció el señor Capriles, y el señor Capriles pues ha hecho toda una serie de calificativos muy fuertes con respecto a lo que va a suceder en estas elecciones. Sobre todo ya Capriles, quienes tienen pues prácticamente la misma fuerza en Venezuela, podríamos decir, bueno, ahí estamos viendo ya unas imágenes de el silbido del el presidente Hugo Chávez, en paz descanse, que se acercó a Nicolás Maduro, y a mí me parece que esto lo podríamos llamar un poco la transmisión de la magia simpatética, el poder del desaparecido, aunque estamos un poco en el realismo mágico como se maneja en la literatura contemporánea. Esperemos que los escritos de algunos periodistas en este realismo mágico, que es el pensamiento de la mágico que sucede siempre cuando estamos, pues no, se muere algún familiar y creemos que porque se aparece algo en la ventana o ruidos, pues son por el proceso de transmisión del mensaje que haya dejado Hugo Chávez. Bueno, se está utilizando de los dos lados la fuerza de la personalidad del presidente Hugo Chávez, porque no cabe duda que si vemos las imágenes de las reuniones que han tenido Enrique Capriles y el presidente Maduro, pues verdaderamente las concentraciones son extraordinarias, con miles de gentes en las principales avenidas en Venezuela y en los lugares donde se presentan. Bueno, Enrique Capriles cierra su campaña diciendo que en primer lugar de llegar a la presidencia, pues le va a quitar, pues en primer lugar, todos los elementos de la distribución del petróleo que le otorgan a Cuba, que son cerca de 100,000 barriles diarios, y ahí va a crear un conflicto no solamente en Venezuela, sino en Cuba, porque va a llamar de una manera muy particular Enrique Capriles la restitución y las campañas contra aquellos que están causando problemas desde el punto de vista económico. Y dice así: ambos llegaron a las plazas donde concentraron a sus simpatizantes que irán el domingo a elegir al sucesor de Hugo Chávez. El presidente Maduro llegó precisamente con el astro de fútbol Diego Armando Maradona, acompañado de Nicolás Maduro. El opositor de Enrique Capriles estuvo en el estado llamado de Apure o Apuré. Y la representación que tiene el presidente pues Nicolás Maduro ha tenido estas reuniones donde cada uno de ellos convocan a la secuencia de la tradición del presidente Hugo Chávez. A mí me llama mucho la atención que Enrique Capriles está envalentonado, porque cuando estaba el presidente Hugo Chávez, pues prácticamente muy mansito, si ustedes me permiten la expresión, no hacía comentarios como lo está haciendo ahora. Está envalentonado porque no tiene la fuerza ya de la presencia del presidente Hugo Chávez.
La nutrida participación de los seguidores de Maduro muestra que el candidato oficialista podría ganar holgadamente la elección el próximo domingo. Se habla de un 41.5% que tiene sobre Enrique Capriles. En el caso de ganar la presidencia en el próximo domingo, Enrique Capriles podría modificar drásticamente su relación con varios países como Cuba y Bolivia. Bueno, pues esto es parte de lo que nos dicen los periódicos de lo que ha acontecido y sobre todo allá en Venezuela. Otro de los elementos que se han dado ha sido precisamente una serie de confrontaciones, y ahora regresamos a la República Mexicana, amigos, porque pues es necesario hacer comentarios del sistema educativo nacional y esta confrontación que se está dando en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y bueno, pues quienes están dirigiendo la educación, como lo son Emilio Chauffet y Enrique Peña Nieto, quienes están teniendo una serie de confrontaciones muy fuertes con el Sindicato Nacional del Magisterio en diferentes lugares de la República Mexicana. Y bueno, tenemos las noticias y me voy a permitir solamente leer algunos encabezados de lo que se ha publicado en diferentes periódicos. Dan en Guerrero revés a maestros, docentes analizan suspender labores, Gabino Cue pide tropicalizar la ley. ¿Qué es lo que pasa y por qué las grandes manifestaciones que se están haciendo de maestros en el Distrito Federal, en Michoacán, en Guerrero y en algunos otros lugares, sobre todo en Chilpancingo, donde se reúnen más de 4 o 5 mil maestros? Bueno, pues el señor Enrique Peña Nieto, su campaña y su trascendencia en los primeros 100 días en la presidencia ha determinado la reforma educativa, pero aquí tenemos un problema muy especial, que el candidato en su momento, Enrique Peña Nieto, y ahora presidente, pues no tomó en consideración una serie de pláticas con los educadores del país, y sobre todo se llevó la reforma educativa y primero la reforma laboral para corregir los desvaríos, por decirlo de una manera, del sistema educativo nacional. Pero lo que primero debía haberse hecho era consultar al Magisterio Nacional, y debían haber invitado a los maestros de las escuelas normales de toda la República Mexicana para poder formar las estrategias de aciertos y carencias que tiene el sistema educativo nacional. Y esto ha causado pues que los maestros se movilizan en Chilpancingo y en muchos otros estados de la República, donde las reuniones son permanentes. Dice sobre todo cuando se hacen los comentarios muy fuertes acerca de que la Secretaría de Gobernación, a través de el señor ministro Chong, pues está constantemente, y el señor secretario de Educación Pública, Emilio Chauffet, pues están diciendo que aquellos que no cumplan se van a sus casas, y sobre todo que se les va a aplicar un sistema de evaluación, y aquellos que no pasen el sistema de evaluación pues serán despedidos en el sistema de educación nacional. La educación es tarea de todos, incluso de opositores, Emilio Chauffet. El secretario de Educación Pública, Emilio Chauffet, señaló que sin los maestros no es posible la reforma educativa. Criticó a quienes dicen defender la educación violando derechos de terceros, sobre todo porque se han reunido para cerrar carreteras, y dice Enrique Peña Nieto: impediré el retroceso en la reforma educativa. No sé cómo lo va a impedir, porque para imponer la reforma educativa tendrá que prepararse todo un sistema de capacitación en toda la República Mexicana. Son más de 1.200.000 educadores de los diversos niveles para preparar una reforma educativa, sobre todo de preescolar, primaria, secundaria y de ahí en adelante. Dice: maestros provocan caos en el Distrito Federal y en Guerrero, publicado el 5 de abril en el periódico Excelsior. La advertencia de los maestros de Guerrero se cumplió, y una vez más, armados con palos y tubos, bloquearon por algunas horas la autopista del Sol. En el Distrito Federal, profesores del CENTE cerraron las calles del centro, provocando la saturación de las principales vialidades. Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación, pidió a los gobiernos de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán aplicar la reforma educativa. Pues señor, no puede ser aplicada la reforma educativa porque en estos momentos está solamente en el papel. No sabemos cuáles van a ser las leyes secundarias para la aplicación de la reforma educativa y cómo va a ser aplicada en el sistema educativo nacional. Distrito Federal.
Integrantes del CENTE se manifestaron fuera de la Secretaría de Gobernación. Chilpancingo, los dos sentidos de la autopista del Sol fueron bloqueados. Los liderazgos bajo fuerte cuestionamiento. Rubén Núñez de la sección 22 del CENTE en Oaxaca y Gonzalo Suárez de la CETEG lideran miles de maestros. Bueno, pues aquí tenemos que lo que se está mencionando es que el hecho de que la señora Elba Ester Gordillo esté en prisión en estos momentos, bueno, pues no le han podido comprobar nada, porque la Secretaría de Gobernación, quien fue la que hizo la denuncia de los desvíos económicos que hizo la señora Elba Ester Gordillo, pues resulta que no le han probado los 2.400 millones que supuestamente desvió del Sindicato Nacional del Magisterio. Por lo tanto, el presidente Enrique Peña Nieto y Gobernación están haciendo un injerencismo en las decisiones del Sindicato Nacional del Magisterio. Yo no estoy defendiendo a nadie, pero no se ha podido comprobar que las desviaciones que haya hecho la señora Elba Ester Gordillo pues estén comprobadas, porque resulta que hay 86 cuentas en los bancos y se hace la acusación exclusivamente de 2 bancos donde supuestamente apareció una cuenta de 2 millones de pesos, pero sin embargo apareció el desvío de 2.400 millones y que no sabemos dónde están. Dice así: los maestros cumplen amenaza, enloquecen la autopista del Sol, publicado el viernes 5 de abril. El jueves 4 de abril dice: maestros que falten a la calle Chaufet, la CENTE apedrea Congreso de Guerrero, dañan al menos 10 vehículos. Se aplicará la ley a los profesores que no asistan a dar clases injustificadamente, afirma el secretario de Educación. Se dará por terminada la relación laboral. En Guerrero preparan aprehensiones. Periódico La Razón, publicado el 5 de abril de 2013. Maestros bloquean durante 6 horas la autopista del Sol. Provocan fila de autos por 3 kilómetros. El gobernador de Guerrero afirma que hay 17 órdenes de aprehensión por ataques a las vías de comunicación. Sábado 6 de abril. Por fin la autoridad. Después de fracasar un insistente llamado al diálogo, federales liberan autopista del Sol, y estamos viendo imágenes de las aglomeraciones en las protestas de esta reforma laboral en la educación, más no es la reforma educativa. Y estos mismos elementos lo vimos representado ahí en las manifestaciones, lo vimos representado en España, porque precisamente el Fondo Monetario Internacional es el que determina los cambios en los sistemas educativos. Esta reforma laboral que se está aplicando en México ya se aplicó en España, ya se aplicó en Grecia y se está aplicando en 17 países en el mundo europeo, y tratan de aplicarlo nuevamente por las indicaciones del Fondo Monetario Internacional que ha dado precisamente al nuevo gobierno en los 100 días. Y aquí tenemos una fotografía, me voy a permitir presentarla en la publicación del periódico Impacto, que ahí la tenemos. Vean ustedes cómo cerca de 800 policías federales son los que están bloqueando y están despejando la vía en la zona de Guerrero. Gracias. Y bueno, vamos a continuar con esto, y dice así: integrantes del CENTE lanzan piedras y bombas molotov a los agentes, agreden con palos y tubos. Esta es la tercera ocasión en más de una semana que bloquean la vía federal. Reportan 4 policías heridos. Se actuará legalmente. Osorio Chong, la sección 22, obstruye la vía en Puebla. En solo 7 minutos repliegan a los maestros por las indicaciones esto es sábado 6. En solo 7 minutos la Policía Federal disuelve sin armas el bloqueo a la autopista del Sol. Liberan autopista, publicado en el periódico El Universal, y vemos nuevamente cómo la policía con sus escudos y los llamados maestros, que a veces podemos poner en duda si verdaderamente son maestros los que están siendo enviados para provocar estos problemas, de acuerdo a que nos dice el periódico Excelsior. Y bueno, pues esto es parte de lo que está aconteciendo el día de hoy. Pues las publicaciones que se hacen acerca de ello, sobre todo la asistencia de el presidente Enrique Peña Nieto. A mí me llamó mucho la atención la asistencia del presidente a Japón, donde firma
una serie de convenios para la adquisición de gas y que lo va a firmar a Japón cuando la exportación va a ser directamente de Estados Unidos. También hay una serie de cuestionamientos muy importantes en el Distrito Federal y amigos, bueno, pues estamos ya por terminar y dice, revientan contra el doctor Mancera por condonar pago de agua en la zona de Iztapalapa. Política, el 100% del adeudo en 52 colonias de Iztapalapa desaparece según lo publicado en la Gaceta Oficial por el gobierno capitalino. Esta es una burla que de todos los años, si se revisa el diario de los debates, todos los años se puede encontrar, lo dice Cuauhtémoc Gutiérrez. Bueno amigos, pues termina pues nuestra sección de editorial y comentarios precisamente en Tertulia Nocturna, y bueno, pues hemos hecho un breve análisis de lo que acontece en el mundo. Y bueno, pues la última parte fue la Ciudad de México, y aquí tenemos precisamente esta parte de la publicación en los periódicos, sobre todo lo que acontece en el mundo entero y en México. Bueno amigos, nos despedimos de ustedes, estuvimos en Tertulia Nocturna, queremos darles las gracias a nuestro técnico. ¿Tu nombre, por favor? Irene Rojas, perdón, no tenía aquí la tarjeta para decir el nombre de nuestra técnico. Y bueno, pues le agradecemos de sobremanera porque nos ha apoyado con imágenes acerca de los temas que hemos comentado, y nos vemos aquí el próximo lunes en Alternativa México, y recuerden ustedes, todos los miércoles de 5 a 9 de la noche, Conciencia Planetaria con nuestro director general Gerardo Said. Y bueno, pues nos vemos aquí la próxima semana, y recuerden, todos los viernes de 7 a 8 de la noche, Tertulia Nocturna con un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, y les damos las gracias a esos 70 países que nos están viendo en estos momentos, en el mundo entero, todos los países donde se habla el español y todos aquellos que nos siguen permanentemente. Gracias amigos, nos vemos hasta la próxima semana.